Buenos días, hermanos, bienvenidos a la meditación de hoy, este día viernes que Dios ha preparado para nosotros. Vamos a Proverbios capítulo 15, versículo 24, que os voy a leer. Proverbios 15, 24. Dice así la palabra de Dios: el camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol abajo. Hoy sería un buen día, como cualquier otro, para preguntarnos en qué condición se encuentra nuestra vida espiritual, en qué condición se encuentran caminando nuestros pies. Si hay algo real siempre en todas las cosas del mundo y en las cosas espirituales, es que solo hay dos caminos, bien hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, en el mundo material los precios suben, bajan, la bolsa sube o baja, los precios también, ¿no? Sí, las nóminas suben, bajan, todo tiene ese camino ascendente o descendente. Depende de los intereses, es bueno o es malo. Pero en la esfera espiritual, también en estas dos tendencias, subir y bajar, queda claro que descender es algo negativo y ascender es algo positivo. Y es lo que yo quiero hoy animar a cada uno de los hermanos que escuchan las meditaciones, que revisen sus pasos, hacia dónde caminan. Si estamos caminando hacia arriba, como dice aquí Proverbios 15:24, al entendido, Señor, o bien nuestros pasos se han detenido y nos hemos dado la vuelta y caminamos cuesta abajo y sin frenos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hermanos, ustedes saben que es mucho más fácil caminar hacia abajo que caminar hacia arriba. Para ir hacia abajo uno siempre lo único que tiene que hacer es dejarse llevar y controlar un poco su peso. Sin embargo, caminar hacia arriba es mucho más costoso. Subir una inclinada cuesta, valga la redundancia. Entonces, hermanos, la vida cristiana es algo que debe costar y es un camino que debe ascender siempre. Si nosotros, por ejemplo, vamos a las Escrituras, un pasaje conocido, por ejemplo, el de Jonás, él nos dice en el capítulo 1 que fue enviado por Dios a Nínive, a una gran ciudad, para predicar la palabra de Dios. Sin embargo, él desobedeció la palabra y en ese capítulo 1 de Jonás dice que descendió a Jope, una ciudad marítima. Quédense con eso, que descendió. También en el capítulo 1 de Jonás dice que cuando subió a Marco, él descendió a la bodega del barco, a la parte más baja de esa nave. Y cuando los marineros en aquella tempestad lo echaron al mar y ese pez que había preparado Dios se lo tragó, ese pez descendió a las profundidades del mar con Jonás dentro. Es decir, él descendió a Jope, él descendió a la bodega del barco, él descendió a lo profundo del mar. Vemos como esa senda descendiente vino a causa de la desobediencia a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener en nuestra vida sobre todo obediencia a la palabra para que nuestra senda sea hacia arriba y no hacia abajo. El entendido, dice aquí la Escritura, al entendido y entendimiento, porque necesitamos entender que lo que Dios quiere es que subamos, no que bajemos, que subamos al conocimiento, que subamos a su lugar. Entonces, obedeciendo esta palabra podremos tener esa vida y no podemos apartarnos de Él. Recuerden, el Señor Jesucristo, Él es Dios, ¿no? Pero Él tuvo que descender a esta tierra. Él tuvo que morir en la cruz y descender al sepulcro. Y también dice la Escritura que Él tuvo que descender a las profundidades del Seol para predicar a los espíritus encarcelados. Sin embargo, no se quedó ahí, sino que Él ascendió y ahora está sentado a la diestra de Dios con poder y con gloria. Entonces, hermanos, esta palabra de hoy es un ánimo para que nosotros busquemos siempre el camino hacia arriba, al entendido. Que no miremos hacia abajo, que eso era del pasado. Las cuestas abajo eran del pasado. Ahora es cuesta arriba, sí, cuesta mucho. Pero estamos caminando juntamente con Cristo, juntamente con Dios. Y Él nos ayudará en los momentos de flaqueza y de debilidad. Entonces, perseveremos en esta carrera, que no es una carrera en llano, sino que es una carrera cuesta arriba, pero que lo vamos a hacer siempre aferrados de la palabra y sobre todo con la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy les dejo con esta meditación y como siempre les digo, que no se queden aquí, que profundicen más, que esto simplemente es un aderezo para que luego durante esta mañana o cuando ustedes puedan meditar más en estas cuestiones. Les dejo aquí, hermanos, y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Cuídense mucho y que Dios les bendiga. Hasta pronto.